libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Capítulo 15. Y en el versículo 25 del capítulo 15, 25. Y te voy a pedir que prestes mucha atención porque es una palabra que precisa revelación, ¿sí? Precisa revelación. Dios te tiene que mostrar lo que Él está queriendo decir, pero tenés que estar atento. Decirle al que está a tu lado, tenés que estar atento. Capítulo 15 de San Lucas, verso 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: y aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Quiénes son padres acá? Sí, ¿cuántos padres? Padres, no madres, ¿eh? Levante su mano los papás. Feliz día para los papás. Amén. ¿Cuántos son papás y mamás a la vez? Muy bien. Amén. Feliz día también entonces. ¿Sabe? Nuestra realidad es que tenemos un Dios. Y yo quiero que atiendas a esto. Hay una realidad que tenemos que entenderla. Tenemos nosotros un Dios que preparó de antemano nuestros recursos para alcanzar aquello que Él diseñó para nosotros. Lo voy a decir de nuevo y yo quiero que lo comprendas. Tenemos un Dios que preparó de antemano los recursos que vamos a usar para llegar al propósito que Él preparó para nosotros. ¿Me está siguiendo? Él nos predestinó, dice la Biblia. ¿Sabe lo que significa predestinar? Antes que viniésemos al mundo, Él ya sabía que lo íbamos a conocer y Él preparó, y lo hemos hablado a esto, preparó el propósito en el cual íbamos a estar nosotros involucrados. Y para alcanzar ese propósito, los recursos. ¿Sí? Para alcanzar un propósito usted tiene que tener recursos y Dios los preparó. ¿Sí? Decirle que está a tu lado: Dios preparó los recursos para que alcances tu propósito. Pero hay una realidad que hoy se está viviendo, que si usted se pone a razonar y a entender, o sea, razonar en el espíritu hablo, ¿no? Y a entender que tenemos un Dios de esa magnitud, hay una realidad que frustra nuestra vida
Es una realidad que vivimos. Escuche esto, hoy es más fuerte el poder de la necesidad que el poder de la fe. Es más fuerte el yo necesito que el yo creo. Es muy profundo lo que estoy hablando. Es tan fuerte mi necesidad que supera a mi fe, cuando en el reino tendría que ser al revés. No quiero decir que no hay fe, sino que existe la realidad de que literalmente la necesidad maneja nuestra forma de actuar y no la fe. ¿Me está entendiendo? Y si no me entiende, no importa. Sí importa, sí importa. Nuestra necesidad, hay veces, lo estoy aclarando bien, porque es muy profundo, es tan fuerte que genera en nosotros que estemos alineados conforme a esa necesidad y no conforme a la fe en Dios. ¿Trabajamos? Sí. ¿Por qué? Porque necesitamos comer, vivir, sustentarnos. Pero ¿usted trabaja por la fe? ¿O trabaja por la necesidad? ¿Me está siguiendo? Dios nos envía a ministrar y ayudar a los necesitados. Pero lo preocupante de todo esto, escúchame bien esto, es que aquellos que son ayudados y ministrados no terminan de ser libres del poder de la necesidad. Si usted anda por las calles, usted se va a dar cuenta que la gente vive por la necesidad, no por la fe. Y hay creyentes que también viven porque necesitan. Hacen esto porque necesitan y no porque creen. No porque creen, no se animan a estar bajo el poder de la fe, sino el poder de la necesidad. Ya me vas a entender, ya me vas a entender. La realidad actual marca un problema de visión espiritual en la gente, y eso detiene a la iglesia. La iglesia debe caminar por fe y no por necesidad. Porque si camina por necesidad, la necesidad distrae y lleva tus ojos y tu vida a cubrir y suplir esa necesidad y no al propósito que ya fue predestinado por Dios. ¿Cuántos están calando un poquito? Dos nomás. Hay una falta, o se podría decir carencia, del conocimiento revelado de Dios. La falta del conocimiento revelado de Dios nos lleva, escuche esta palabra, a la mendicidad. Mendicidad, y no al diseño del gobierno del reino de Dios
a la mendicidad. ¿Sabe lo que es la mendicidad? ¿Sabe lo que es ser mendigo? Dice el Salmo 105:37, yo le leo: sacó a su pueblo, refiriéndose a Israel cuando sale de Egipto, sacó a su pueblo cargado de oro y plata, y no hubo entre ellos ningún enfermo y debilitado. Fíjese la magnitud de nuestro Dios. Sacó a su pueblo del oprobio, de la esclavitud de Egipto, cargado de oro y plata, y no hubo entre ellos ningún enfermo y debilitado. Para nosotros, y lo hemos hablado esto hace un tiempito atrás, para nosotros la palabra desierto significa lucha y necesidad. ¿Qué estás pasando en un desierto? Estoy luchando en mi desierto. Sin embargo, para la Escritura, para la Biblia, desierto, según esta palabra que acabo de leer en Salmo, desierto es sinónimo de sanidad, de poder y de prosperidad. Pero como no conocemos bajo revelación quién es Dios, el desierto para nosotros es lucha, flagelo, es mi cruz. Oh, mi cruz está pesada, mi desierto. Para la Biblia eso no es un desierto. ¿Me está siguiendo ahora? ¿Me está entendiendo un poquito? Existe la verdadera realidad, escuche esto, de lo que nosotros denominamos desierto, que es un espacio de confrontación, un espacio de lucha y de aflicción. Pero está solo diseñado el desierto, según la Escritura, para potenciar tu fe. Pensamos mal, razonamos mal, creemos que el día de la prueba, lo pensamos, hasta es un castigo de Dios. Y hasta pensamos que Dios se olvidó de que estamos en esa prueba. ¿A cuánto les pasa esto? Levante su mano, por favor. No me va a decir que soy yo el único, porque si no, creemos que Dios se olvidó de nosotros. ¿Será que Dios tiene en cuenta esta situación que estoy viviendo? ¿Será que Dios ha comprendido que no la estoy pasando muy lindo? Es por eso que una persona puede estar 40 días en el desierto como Jesús, pero nunca vas a morir en el desierto. Decirle al que está a tu lado: nunca vas a morir en el desierto. Porque Dios no preparó el desierto para que mueras. No lo preparó. ¿Por qué no vas a morir en el desierto? Porque el desierto no es el lugar del cumplimiento de tu propósito. Hay personas que viven años en desiertos y creen que ese es el lugar que Dios quiere para ellos. Años en aflicción, en tristeza, en falta de perdón. Viven años en ese desierto y creen que es lo que Dios quiere para mí. Esa es la cruz que llevaré el resto de mis días. Escuche esto: el desierto no es el lugar donde tu propósito se va a cumplir,
sino el lugar donde vas a empezar a desarrollar el propósito. Amén. Si lo estás desarrollando en el desierto a tu propósito, jamás vas a morir ahí. Porque el desierto, el desarrollo que estás generando en el desierto, en la prueba, te va a impulsar a lo verdadero, a lo puro, que es llegar al propósito. ¿Me estás siguiendo? Ahora, es frustrante ver cómo el espíritu o la mentalidad o la actitud que uno tiene de mendicidad, ese espíritu de mendicidad atrapa los pensamientos de los hijos de Dios. Los atrapa. Pensamientos de pobre, pensamientos de fracasado, pensamientos de conformismo, pensamientos de letargo, de pereza, pensamientos que te detienen y que retienen el avance de tu vida espiritual. Es impresionante y frustrante. Te frustra. Sentís por momentos que no hay dirección para tu vida. Y acá Satanás tiene mucho que ver. Porque es lo que él quiere lograr. Que pierdas dirección. Que pierdas enfoque. Que pierdas tu visión. Porque si no hay visión no tenés idea para dónde vas. Pero la mendicidad, el enfoque que le damos en nuestra cabeza a mendigar y no a entender quiénes somos, nos hace caminar y dar círculos. ¿Sí? Dar círculos. Porque no entendés. No entendés quién es Dios. No entendés quién sos. No entendés qué hizo Jesús. No, si yo sé, pastor, qué hizo Jesús. Yo entiendo lo que Jesús hizo por mi vida. Entonces tenés que caminar de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Me estás siguiendo? Escuche esto. El pueblo de Israel caminó 40 años por el desierto. 40 años. Salieron victoriosos de Egipto. Pero cuando entran al desierto, ellos estuvieron quejándose, rebeldía, queja contra Dios, contra Moisés, que lo hablamos hace unos cultos atrás. Desobediencia, dudas, idolatría. Y en vez de caminar en la victoria en la cual salieron de Egipto, empezaron a caminar bajo el juicio. ¿Por qué? Porque no entendieron quién era Dios. No comprendieron quién era el que los sacó de Egipto. No lo conocieron. De tal forma que esos 40 años se convirtieron, en vez del esfuerzo de Israel para entrar a la tierra prometida, se convirtieron en 40 años de espera. ¿Pero de quién? De Dios. Para que cada uno de los que estaban allí se mueran. Escuche esto. Porque Dios no dejó que la generación rebelde, quejosa de Israel entre en la tierra prometida. A excepción de Caleb, de Josué, y Moisés vio de lejos. Ahora, es muy complicado entender cómo un pueblo que caminó bajo un pacto imperfecto,
Caminó en medio del juicio de Dios, en medio de un sacrificio que no lavaba las vidas del pecado, porque antes era con la sangre de animales y eran perdonados por un solo año. ¿Cómo es posible que esta gente viviera en prosperidad y sanidad absoluta, pero aún así se quejaba? Escuche, dice que las suelas de sus calzados no se gastaron. Ellos cada mañana se levantaban y tenían el maná fresquito, recién salido del horno del cielo. No un pan amasado por un panadero, sino un pan amasado por Dios, un maná, que sería, algunos dicen que es como el parecido al anisado que venden en las panaderías, similar a eso. Era semidulce. Tenían sed y brotaba de la roca el agua. Y usted se imagina que no era un agua que había que hervirla, era agua pura. Estaban acompañados con la nube y con la columna de fuego. Ellos estaban guardados por Dios, pero sin embargo caminaban bajo el juicio de Dios, porque se vivían quejando, eran rebeldes. Dice la Biblia que Él les dijo duros de cerviz, que en otras palabras se dice cabezones, ¿sí? Escuche esto. La falta de ejercitar tus pensamientos con la revelación de la palabra nos hace no comprender lo que dice Tercera de Juan. Escuche esto. Tercera de Juan dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este es el deseo de Dios. Pero como no leemos la Biblia, y cuando la leemos como un cuentito, no recibimos revelación de su palabra y nos olvidamos que el deseo de Dios es que te vaya bien. Pero ¿será que Él quiere que yo sea bendecido y prosperado? Tercera de Juan, tercera carta de Juan. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Decirle al que está a tu lado: Dios desea esto para tu vida. Y preguntarle: ¿lo entendés o no? Él lo desea. Dios desea esto sobre vos. Y a veces parecemos Israel. Y parecemos Israel a veces. No, porque no es tan así. Me cansé de comer el maná, quiero comer asadito. Me cansé de esto, quiero lo otro. No es que estamos mendigando, no ejerciendo ni pidiendo como hijos. Nos olvidamos quién es Dios. Israel no entendió quién era Jehová. Dios entendía quién era su pueblo, pero su pueblo no entendía quién era su Dios. Israel no comprendía quién era papá y no comprendió. ¿Me está siguiendo? Parece raro, ¿no? Pero muchas veces en el desierto creemos que Dios nos dejó a un costado, no nos guardó, no nos cuidó. Pero Judas, el libro de Judas, la carta de Judas,
1:24 dice: el Dios único, Salvador nuestro, escuche lo que dice, tiene poder para cuidar de que ustedes no caigan. El tema es que nadie lee la Escritura. Y al no leer la palabra, no tenemos ni idea quién es Dios. Y si no tenemos idea quién es Dios, vivimos como mendigos. ¿Me está siguiendo el círculo? Parece un círculo vicioso. Si no conocemos a papá, no vamos a entender que somos hijos. Y no vamos a entender quién es Él. Y al no conocerlo y creer que Él está distante, porque eso le pasó a Israel. Moisés, ve tú a hablar con el Señor y después no decís qué pasó. Nosotros nos quedamos acá tranquilos. Cuando se levanta el tabernáculo, que lo hablamos creo la semana pasada, en el desierto se levanta en el monte, en el pie del monte de Oreb, también llamado Sinaí, se levanta un tabernáculo alejado de donde estaba el campamento. Y ese tabernáculo era para ir a adorar, para ir a buscar a Dios. Pero como tenían miedo los israelitas de la situación, porque muchas veces veían relámpagos, truenos, terremotos, anda Moisés vos, después nos contá qué pasó, qué te dijo el Señor. Pero ¿sabe esto? ¿Cuál era el propósito de esto, de este tabernáculo? De que la gente lo conozca, de que la gente sepa quién es Él. No todos los hijos del Padre lo conocen al Padre y creen que son un numerito más, un empleadito más. Decirle que está a tu lado: no sos empleado, sos hijo, sos hijo. ¿Sabe? La falta de conocimiento de Dios nos llevó a malos hábitos, malas costumbres. Nosotros somos el resultado de nuestros hábitos. Y en lo espiritual es lo mismo. Todos los malos y buenos hábitos son los que vos adecuaste a tu vida. Algunos por falta de conocimiento, a otros por conocimiento, buenos y malos hábitos. Pero en lo espiritual pasa lo mismo. Empezamos a tomar malos hábitos porque no lo conocemos. No lo conocemos. Y eso es lo que vengo hace tiempo macachándote en la cabeza, que lo conozcas, porque hasta que no lo conozcas, decirle al que está a tu lado: vas a ser un religioso y te vas a empezar a aburrir, porque la religión aburre y te va secando y te va matando por dentro hasta que te vas al mundo. Y ese es el deseo de Satán. ¿Viste? Algunos le dicen Satán. Satán con S minúscula, por supuesto. ¿Me está siguiendo? La necesidad de una persona que no conoce a Dios mueve a Dios. Pero la necesidad de una persona que sabe quién es, no que conoce, que sabe quién es Dios, no mueve a Dios. Una cosa es saber de Dios y otra cosa es conocer. Hay personas que no lo conocen ni saben de Dios. Eso mueve a Dios. Porque ¿cuál es el deseo de Dios? Que todos conozcan, todos lo conozcan. Pero hay personas que saben de Dios, pero no lo conocen, que no lo conmueven ni un pelo a Dios.
¿Por qué? Porque una persona que sabe quién es Dios, porque lee, pero no lo conoce, pero sabe muy bien que Dios se mueve por la fe, no por la necesidad. Señor, necesito. Oh, mira, boche, te va a decir. No, decirle al que está a tu lado, no busques ni ores desde la necesidad, sino desde la fe. ¿Qué significa orar desde la fe? De decir, soy hijo de aquel que me va a proveer. Amén. Soy hijo del Dios creador de los cielos y la tierra, del dueño del oro y de la plata y de todos los recursos que hay tanto en la tierra como en el cielo. Si tenés que tirarme algo, ni que sea tirarme algo, un Diego, no, así no hables. Eso estás orando desde la necesidad. A Dios no le conmueve tu necesidad porque vos sabés quién es Él. Es más, ni te escucha. ¿Sabes por qué no te escucha? Porque le desagrada. La falta de fe le desagrada a Dios. Le cae mal. Entonces a ese oídos sordos. Pero pastor, dice la Biblia que nuestro Dios escucha la oración del justo. Sí, del justo. Justificados pues por la fe, dice la Biblia. Por la fe, el justo ora desde la fe, no de la necesidad. Dios no va a escuchar tu necesidad, sí va a escuchar tu fe. ¿Me estás siguiendo? Decirle al que está a tu lado, cambia tu forma de pensar entonces. Nosotros tenemos necesidades, ¿no es cierto? ¿O no? Yo no estoy diciendo que no hay necesidades. Hay necesidad. Pero no nos vamos a poder mover a Dios por la necesidad, sino por la fe. Por la fe. ¿Sí? Por la fe, creyendo de que Dios va a suplir esa necesidad. Aquellos que no se sienten hijos de Dios es porque no lo descubrieron todavía a Él. No saben quién es Él. ¿Por qué es necesario saber quién es Él? Descubrirlo a Dios para poder caminar como hijos. Escuche. Hasta el día que conociste a Jesús, fuiste enseñado para desarrollar una cultura de necesidad y de carencia. Y esto se mete en la iglesia inclusive. Y todo parece que se basa en la necesidad. Necesidad. Jesús cuando vino a suplir dos tipos de necesidades. La necesidad natural que tenía el hombre, que era tanto en cuanto a su cuerpo, salud, libertad, y también la necesidad de que la gente le conozca a Dios. Porque el mundo antiguo no le conoció. Pero Jesús vino para que le conozcan al Padre. Porque el Padre estaba en Él y Él en el Padre. El diablo y la inmadurez del ser humano
te lleva a enfocar tu vida en la necesidad natural y no en buscar la revelación del Padre. ¿Quién es papá? ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Qué soy de él? ¿Qué él es de mí? Decirle que está a tu lado, tenés que buscarlo y conocerlo. Tenés que saber de él, pero tenés que conocerlo a papá. Dice Romanos 8:29, y también los predestinó. Predestinó. Predestinó significa destinar anticipadamente algo para un fin. Destinar anticipadamente algo para un fin. La pregunta es, ¿qué lugar ocupa esa necesidad que tengo que me está apagando mi espíritu? Cuando sabemos que tenemos un Dios que anticipadamente dijo lo que íbamos a hacer en un futuro y dónde íbamos a terminar. Por eso Jesús dijo, no te preocupes por lo que vas a comer y vestir, por tus necesidades, porque el Padre conoce que las tienes. Más bien, ¿qué dice? Busca el reino y su justicia. ¿Sabe qué significa eso? En otras palabras, conocelo a papá y lo que él quiere. Es simple. Papá sabe que tenemos necesidades. El tema es que nos enfocamos en las necesidades. ¿Me están siguiendo? ¿Me están entendiendo, no? No te preocupes, no estéis afanosos, dijo Jesús. No te afanes, no te vuelvas loco por lo que vas a comer, vestir, por tus necesidades se refiere a eso. Porque el Padre, ¿qué dice? Que vistió ¿a quién? A los lirios, y que la gloria de ellos era mayor que la de Salomón. No se va a preocupar por ustedes. Pastor, ¿eso sí que significa que yo no me voy a trabajar más, que me quedo en casa? Porque el Señor, no dije eso. Por favor, no. Van a aparecer la semana, pastor, renuncié a mi trabajo, pastor, renuncié a mi trabajo. Porque entendí lo que usted quiso decir. Trabajar. Trabajar es una bendición. Pero no te preocupes. Dios se va a encargar de todas esas cosas. No te enfoques en eso. Tener, porque hasta hay necesidades que no estuvieron, pero las generamos. Otros vinieron a generarnos necesidades. Ay, mira, él se compró un televisor de 42 pulgadas, yo tengo que tener eso. Mira el auto que se compró el hermano, tengo que tener eso. No te preocupes. Conócelo a él. Búscalo a él. Y trata de conocer lo que él quiere de vos. Decirle que está a tu lado, empezá a buscarlo a él, a conocerlo a él. ¿Qué lugar ocupa la necesidad en tu vida? Conociendo a un Dios que predestina, ¿qué tipo de poder puede tener la necesidad en vos? Escuche esto. ¿Por qué, pastor, leímos entonces el hijo pródigo? Tenía algo en particular el hermano mayor.
Escuche lo que dice. Verso 29 del capítulo 15 de San Lucas. Dice: mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido, escuche lo que dice acá, tus bienes, con rameras has hecho matar para el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo. Escuche esto. Tus bienes. El mismo hermano mayor reconocía que los bienes que fueron dados en heredad anticipadamente al hermano menor, porque la heredad, y aún en costumbre judía, se daba después del fallecimiento del padre, pero él pidió anticipadamente. Algunos creen que tenía mucho que ver con lo que el hermano mayor tenía o iba a recibir. Hay una ley, esto lo aprendes, hay una ley de la primogenitura que es dada en el antiguo pacto, que decía que el primer hijo, el primogénito, recibía el doble que el resto de los demás. ¿Sí? O sea, si el primogénito recibía 100,000 pesos, el resto 50. ¿Me está siguiendo? Y algunos creen, teólogos, yo no soy teólogo, pero algunos creen que el hijo menor estaba un poquito envidioso de lo que iba a recibir el hermano mayor. Y encima, como recibe el doble, no solo habla de la herencia material, sino también espiritual, ¿sí? Cuando Isaac iba a orar por Esaú, como sabía la mamá, ¿quién era la mamá? ¿Quién era? Rebeca. ¿Qué hizo la mamá? Cuando Esaú se fue a matar el animalito para cocinar, la mamá ya preparó un guisito, que no estaría nada mal, un guisito a días de hoy, ¿no es cierto? Y lo trae a Jacob, le pone una piel de animal. La voz de Jacob no era igual a la de Esaú, era... Y hasta el mismo Isaac, que estaba viejito, dijo: esa vocecita ahí, yo soy Jacob, yo soy Esaú, decía. Pero lo bendijo. Hay toda una historia ahí detrás, pero la bendición era para el mayor, ¿sí? Espiritual y material. Ahora, reconoció esto el hermano mayor, pero escuche lo que dice. Él entonces les dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. El hijo no sabía quién era su papá. Todas mis cosas son tuyas. Escuche, todas las cosas de papá son tuyas. Todas. El reino de papá tiene recursos, tiene legiones de ángeles que, si entendés quién es papá, van a trabajar para vos. ¿Me estás siguiendo? Dice: ¿pero qué clase de trabajo? Trabajo de reino. Los recursos de Dios son tus recursos. El hijo mayor no entendió esto. Hijo, siempre estás conmigo. ¿No me conoces? ¿No sabes quién soy yo? Todo lo mío es tuyo.
Fíjese el amor del Padre. No me conociste, no entendiste quién soy. Israel no entendió quién era papá. No entendió. Estamos mal acostumbrados a vivir bajo nuestros propios recursos. Creemos que nuestra facultad, nuestra capacidad, lo que hemos aprendido es lo que nos va a ayudar. Y no lo que Dios puede hacer. Es que, pastor, en el momento de dificultad busqué a Dios y no me respondió. ¿Y qué le pasó entonces a la viuda con el juez injusto? ¿Se acuerda de esa parábola o no? Hazme justicia, déjame de molestar. Hazme justicia, déjame de molestar. Hasta que en un día ese juez dijo: le voy a hacer justicia porque me tiene cansado. ¿Cuánto más papá? Dice, no va a responder a aquellos que claman de día y de noche a él. Dice, y hace una pregunta y dice, ¿se tardará en responder? Fíjese esa pregunta tan irónica. ¿Se tardará en responder? Por supuesto que no. Y entonces, pastor, ¿por qué no me responde al instante? Porque lo primero que quieres es que te tomes de Él y no de las respuestas de Él. De Él. Y aunque Él te matare, en Él vas a esperar. Ese es papá. Y aunque me cueste, voy a esperar en Dios. Dios va a hacer la obra, no sé cómo, la va a hacer.